Bien, muchas gracias, Matilde. Muchas gracias a todos los que han venido hoy, evidentemente hasta las banderas, hasta y claro está que hoy se presenta un libro único, editado por una mujer única y con unas autoras únicas. Y no estoy haciendo ninguna exageración. Matilde significa eso, lo que ha hecho el ambientalismo colombiano es extraordinario. Su legado, su mayor legado tiene que ver con la Fundación Natura, una fundación que cuando se hizo cargo de ella, como se dice, estaba en los rines, con todas las llantas reventadas, era un carromato ya bastante, y no solamente la salvó adelante, sino la construcción profesional ONG colombiana, como es el Natura, y que por fortuna dirige su nueva directora, la dirige con una gran acierto también. Además, es también una de las autoras del los capítulos. Ahora, es un tema rico en dificultades, no es un tema rico en dificultades el tema de la biodiversidad. La crisis climática se ha profundizado en los últimos, desde que se firmó la Comisión de Cambio Climático. Lo mismo ha sucedido con la biodiversidad. Los datos de WWF es dramático lo que ha ocurrido en estos años. Se sabe que el 69% de las poblaciones de vertebrados han desaparecido. Y que en América Latina hay 94%. Si eso no es una tragedia ambiental, ¿qué es una tragedia? Y de alguna manera expresa el fracaso de la Comisión de Biodiversidad. Seguramente ha tenido éxitos parciales. Pero cuando yo releo la Comisión de Biodiversidad y lo que ha ocurrido en estos años, y lo mismo con el protocolo de Nagoya, y pienso las expectativas de quienes negociamos estas convenciones entre 1988 y 1992. Justamente después del Río yo escribí un libro que se llama Relaciones Ambientales, crisis ambiental y relaciones internacionales. Nuestra expectativa era que 20 años después, o 30 años después, ya esos dos problemas estarían en vía de solución. Y hoy estamos en una crisis profunda. Y aquí estamos en la COP16, y sin duda el gobierno colombiano ha manejado con una gran imaginación y creatividad, convirtiéndola en la mayor campaña de educación ambiental que hay en la historia de Colombia. La otra gran campaña, la otra campaña tuvo que ver con la conferencia del Río, pero eso fue claramente un movimiento mundial. Y es muy impresionante todo lo que ha pasado. Y hay alrededor de 3.000 foros hoy en estas 2 semanas aquí. En la zona sur y en la zona verde, y en Jumbo, en todas partes. Y todos los días salen crónicas en los periódicos, largas crónicas también en la televisión. Es muy impresionante lo que ha ocurrido ya para Colombia, que es un éxito. Pero bien, estamos hablando del cambio climático, y en este caso del cambio climático, pues hay unas profundas relaciones con la crisis de la biodiversidad, que así se dice en algunos de los capítulos, que así se muestran en algunos de los capítulos que hacen parte de este libro. Justamente uno de los propósitos de la COP16 y también de la COP30 es buscar mayores sinergias entre las dos convenciones, porque claramente estamos hablando de una crisis ambiental. Se comportamentaliza para fines prácticos,
Pero esos fines prácticos a veces acaban traicionando el propósito último. Y por eso entonces hay mucha preocupación de que están tan separadas esas dos convenciones. Finalmente, pues hay que agradecer a quienes hicieron posible esta publicación, en particular a la Fundación Natura y la Universidad Javeriana, ESLE de Colombia y la EAN, aquí está con nosotros, tienen apoyo en soporte a estas instituciones. Esta publicación no hubiera sido posible. El Foro Nacional Ambiental estaba asociado a ella, pero no tuvo los recursos económicos en su momento para financiar este proyecto, porque nos tenía agotada la caja y los 14 foros sobre biodiversidad que adelantamos. Y claro, hay que agradecer a todas las entidades asociadas a la Foro Nacional Ambiental. Es una alianza que ya cumplió 26 años, de la cual hace parte de la Fundación Natura, WWF, Tropenbus, la Fundación Ángel Escobar, la Fundación Ever, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, la Universidad de Rosario, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Norte y la Universidad de Magdalena. Entonces hay que expresar la gratitud a todas estas organizaciones que han hecho tanto por el medio ambiente en el país, muchos de sus líderes y miembros que están aquí con nosotros. Unas congratulaciones muy fuertes a esa Matilde, que demostró una vez más lo buen gerente de los que es, ¿no? Coordinar todos estos autoras no es fácil. Y naturalmente a las autoras, porque sin duda este es un gran aporte en este momento. Justamente el año entrante vamos al Foro Nacional Ambiental, nos proponemos hacer una discusión una serie de foros hasta la COP30, una serie más ambiciosa aún que el foro de biodiversidad. Y vamos a comenzar justamente con el tema de las conexiones entre el cambio climático, la biodiversidad y la transformación. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todas ustedes que realmente han trabajado. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Manuel, gracias por esto para el reconocimiento. Pero quiero contarles que mi felicidad es, ustedes no saben lo que siento, de tener a las autoras aquí y de tenerlos a todos ustedes acompañándonos en el día de hoy. Este libro, como bien le decía Manuel, es el primer libro en Colombia que se hace recogiendo el aporte de diferentes disciplinas de mujeres. Aquí tenemos científicas, tenemos rectoras, tenemos comunicadoras, tenemos arquitectas, tenemos creadoras de organizaciones, ambientalistas, científicas, pensadoras, periodistas. Ustedes van a ver en el libro directoras de ONGs, tenemos investigadoras, académicas, abogadas. Es una maravilla recoger en este libro el trabajo de 35, no casi 40 mujeres, 35 artículos, pensando, proponiendo, evaluando, haciendo reflexiones tan importantes a las que han llegado todas, y es que realmente si no hay un cambio sociopolítico, sociocultural, socioeconómico, no vamos a poder afrontar la crisis, ni la crisis climática ni la crisis ambiental. Si no tenemos una nueva ética de relacionamiento con la naturaleza, no vamos a poder superar estas crisis en las que estamos. El libro es un llamado, es motivante para decir podemos. Por eso se llama
futuro con esperanza, porque no queremos ser, en ninguno de los artículos, una apocalipsis de que se acabó el mundo y nos tenemos que esconder, sino todo lo contrario. Tenemos que actuar, tenemos que pensar, tenemos que proponer, tenemos que decir. Es muy emocionante. Nos faltaron algunas autoras, parece que por lo del cambio que por lo del cambio. También. Integrado, que conocí, integrado. Es muy emocionante el día de hoy. El día de hoy es un día muy especial también, porque este libro está dedicado a dos maravillosas pioneras del ambientalismo en Colombia. Dos mujeres que con su conocimiento, trabajo, dedicación y entusiasmo han llevado a muchas generaciones a transitar por el camino de respeto a la vida. Ellas son Margarita Marino de Botero y Alegría. Amigas entrañables, generosas con su cariño. Margarita, bella, siempre elegante mujer, no ha dejado nunca de trabajar por la naturaleza. Desde la dirección del Inderena, a mediados de los años 80, impulsó el tema ambiental en la agenda política del país cuando la ignorancia al respeto era amplia. Margarita creó los consejos verdes en más de 100 municipios y el Colegio Verde de Villa de Leyva, que cuenta con la biblioteca ambiental más grande del país. Con su ánimo incansable, actualmente lidera el grupo de jóvenes universitarios Voces 2030 Colombia, con quien se sienta a discutir el devenir ambiental del país y del mundo, y sobre el necesario desarrollo sostenible del cual ella es pionera y artífice de su concepción. Como mujer lideresa, su papel ha sido siempre relevante y significativo. Fue la única colombiana que participó en la construcción del informe Brundtland, Nuestro futuro común, los mandamientos del desarrollo sostenible. Hizo parte de la Comisión Interamericana para el Medio Ambiente y el Desarrollo y en la preparación de la Cumbre de la Tierra de 1992 jugó un papel fundamental en la reunión de discusiones previas a los tratados, una de ellas en Buenos Aires, donde tuve el honor de conocerla, y además de estas muchísimas cosas más que necesitaríamos mucho tiempo para decir en todas las cosas que ha participado Margarita. Margarita ha sido esencial para abrir espacios y mantener la discusión sobre temas innovadores y controversiales, participando activamente y con una claridad de mente inigualable en las determinaciones ambientales del país. Alegría, ningún nombre mejor puesto por su alma siempre risueña, amorosa, simpática, trabajadora, creativa y fiestera. Alegría ha sido la mujer pionera en el campo jurídico ambiental. Es la ambientalista más importante que ha pasado por el Congreso de la República. Siendo senadora, logró que se aprobara la Ley 23 de 1973, que otorgó facultades extraordinarias al presidente para expedir el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al medio ambiente, el primero de su tipo en el continente y al cual estamos celebrando sus 50 años de existencia. Alegría es incansable, vocetas, multifacética, crítica, bailadora inigualable de salsa, viajera siempre dispuesta a disfrutar de los bellos paisajes de nuestra tierra y pescadora en los grandes ríos del país. Sumado al anterior, el resto de sus energías las dedica al trabajo amoroso y desinteresado con y por los pescadores artesanales y las comunidades de las orillas del río Magdalena.
De otra parte, ha sido abanderado de los parques nacionales y ha liderado batallas inolvidables en defensa de parques como los del Tayrona, Salamanca y Gorgona, convocando a marchas de protesta, hablando con políticos y empresarios, logró su protección e ilustró la importancia de la naturaleza y la necesidad de respetar todas las formas de vida, teniendo a las personas en su mayor dimensión. Durante la pandemia no se quedó quieta. Con Julio Carrizosa recorrieron Boyacá, tierra que la vio nacer. Bienvenida, alegría, qué alegría. Estaba diciendo que durante la pandemia no se quedó quieta. Con Julio Carrizosa recorrieron Boyacá, tierra que la vio nacer, para entender la complejidad de ese singular departamento. El resultado lo publicaron en un libro que también recoge textos de escritores y reconocidos académicos, así como cuentos de niños y niñas, casi todos boyacenses. Además, Alegría es la fundadora y directora de la Fundación ALMA, que cumple 36 años trabajando en educación ambiental con diferentes propuestas para mejorar la vida de las comunidades en distintas regiones del país. Asimismo, Alegría es la presidenta del Platanal. A estas dos mujeres, mi admiración y agradecimiento siempre. Que su compañía nunca nos falte. Quiero terminar agradeciendo en primer lugar, dándole mi más grande agradecimiento a todas estas maravillosas mujeres que generosamente compartieron sus conocimientos, vivencias, crónicas, luchas, experiencias y arte en este libro. A César Monge, que siempre estuvo a mi lado, acompañándome, dándome ánimos y confianza. A Elena Gutiérrez y Susana Rudas, que con mucho amor hicieron realidad este sueño. A Clara Solano, María Adelaida Fara y Brigitte Batiste, que creyeron desde un principio en esta idea y la apoyaron para que saliera a la luz. Al Foro Nacional Ambiental, a sus mujeres y hombres, miembros y especialmente a Manuel Rodríguez, que desde un inicio apoyó esta quiniela. A Piedad Bonet, Ricardo Guerra y Candelaria Baptiste, que nos llevan a la ensoñación. A todas las mujeres maravillosas que día a día luchan por la vida y por construir un mundo mejor. A ellas que nos llenan de esperanza. Muchas gracias. Para estas maravillosas mujeres, a las cuales invito para que cada una en 5 minutos, puede ser un poquito más porque nos faltaron algunas, nos cuenten qué escribieron, por qué escribieron lo que escribieron y nos motiven a leer sus artículos. Y gracias, Elsa, por haberlo propuesto y haberlo diseñado, de haberte imaginado esto. Porque yo creo, y seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, que lo que ha venido sucediendo en estos 3 días, desde que inició la COP el domingo en la noche, estamos respirando un ambiente supremamente femenino, en donde hay una voz y hay un coro, más que una voz,
un coro muy femenino que está cambiando y está diciendo otras cosas y las está diciendo de maneras diferentes. Y yo creo que es tremendamente, digamos, una coincidencia maravillosa, Cita, que tú con ese ojo que tienes, nos hayas propuesto este libro. Cuando Elsa me invita a escribir, yo vengo de haber salido de ser viceministra de Ambiente. Y para mí fue un ejercicio supremamente interesante, enriquecedor, muy valioso, pero también muy reflexivo sobre el papel del liderazgo en la gestión pública de las mujeres. Eso que siempre decimos que las mujeres somos multitask y en la gestión pública es muy evidente. Y podemos llevar muchas cosas al mismo tiempo. Y además sí, en la gestión pública podemos acompañar un liderazgo femenino con un conocimiento científico para la toma de decisiones. Pues para mí fue 13 meses de el mejor de los mundos. Yo a Brigitte Baptiste le aprendí en los tiempos que me llevó a trabajar al Humboldt, siendo supremamente solidaria conmigo, le aprendí que necesitamos hacer esa interfaz de que la ciencia tiene que tener incidencia en la política pública y en los otros, de que tenemos que traducir. Entonces mi capítulo es un capítulo muy íntimo, muy personal, lo escribo, no era una reflexión académica, aunque tiene elementos de reflexión académica, pero es una pequeña autobiografía. Y es una pequeña autobiografía en donde les quiero contar cómo he ido pasando de ser una persona apasionada por la vida. Yo desde chiquita, a los 5 años, sabía que quería ser bióloga marina porque ya justo, pues a mí me abrió el mundo de la vida de manera diferente y yo lo único que quise y a lo único que me presenté fue a estudiar biología marina. Y fui bióloga marina y de ahí la vida me cambió. Entonces, ¿cómo pasar de ser una bióloga? Porque nunca quise ser la bióloga que contaba las 4 patas del cangrejo. Yo soy bióloga marina. 8. De carbonos, de carbonos. No quería pasar, o sea, no me quería quedar en un laboratorio, no solo maravillándome con la vida de los otros seres de este planeta, sino que quería que otros supieran sobre eso. Y luego, en mi posibilidad de trabajo en la Ciénaga Grande de Santa Marta y entender que en un lugar maravilloso la gente ha pasado por tanto dolor, por tanto sufrimiento, por tanta ignominia, y que a pesar de que la ciencia ha estado ahí, nunca han hablado por ellos, sino porque han hablado por otros seres vivos y no por la gente. Eso no lo entendí. Y entonces para mí fue muy evidente empezar a relacionar la pérdida de biodiversidad con la pérdida de los derechos humanos de las personas que más dependen de la biodiversidad. Y ahí he empezado una tarea en la que el conocimiento científico me ha permitido entender esos vínculos con el bienestar humano o con la pérdida de bienestar subhumano y poder también traducir ese conocimiento a otros periodistas, a otros contralores, fiscales, jueces, políticos y a otros mis estudiantes que han estado a lo largo de mi vida. Yo soy una profesora de familia, de maestros, o sea, esto es heredado y a mí me apasiona ser profesora y creo que esa posibilidad de poder conversar con otros en esos términos de necesito que entiendas, pero te lo voy a hacer el ejercicio de traducir, creo que es uno de los temas más importantes asociados al liderazgo femenino en estos ámbitos de los temas de biodiversidad y de los temas ambientales. Lo cuento también un poco en mi capítulo, y es que yo nunca he querido pertenecer a ser más de lo mismo. Y creo que a veces ser un poco rebelde es importante y en estos momentos en los que necesitamos cambios profundos de la mentalidad, de las formas de hacer, de mantener y fortalecer la justicia, es importante y yo me he sentido muy orgullosa de poder ayudar a ver también de maneras complementarias. Y entonces ahí, por ejemplo, para mí ha sido muy importante entender desde la ecología política y desde el ecofeminismo cómo la ciencia también puede ayudar a resolver problemas, dilemas y enfoques.
yo estoy empezando. Siento que ha habido un camino, cada vez en los últimos 5 años he sido un poco más consciente de eso y cada vez intento hacerlo con más y mejor método. Pero creo que la vida ha sido muy generosa conmigo de haberme puesto en el camino a mujeres que me han ayudado a aprender de ellas. A Margarita, a Alegría, a Elsa Matilde, a Brigitte, a Clarita, a Jimena. Me he encontrado a tantas mujeres en el camino generosas, amorosas, sin mezquindades, que me han acogido, he aprendido de ellas, me han enseñado y eso es lo que tiene que seguir pasando. Esto es con pasión, con amor, con solidaridad, porque si no lo logramos, eso también es ecología política y eso también es ecofeminismo. Es desde la solidaridad, desde la compasión, desde solos no podemos. Así que las invito a que lean un poquito la historia de mi vida, a que es que tengo aquí a mi hija que mañana cumple años y que acaba de recibir su grado, su magna cum laude de la Universidad de los Andes y tener una tesis meritoria por una obra. Ella es artista y realizó una obra preciosa también de la vida de los pescadores de la Ciénaga Grande. Y pues creo que ahí se van sembrando las semillas. Bueno, pues es lo que tenemos que hacer desde la gratitud. Las mujeres tenemos que cambiar el camino y es desde la gratitud y desde el amor y desde la pasión y desde la solidaridad y la juntanza, ¿no? No puede seguir siendo dispersas y peleándonos entre nosotros. Y Brigitte sabe que cumpleaños hoy. Sí. Y Vicky es también uno de los grandes regalos de la vida, por abrirnos los caminos también. Gracias, Sandra. Gracias a todas, a todos por acompañarnos en este momento tan especial. Gracias a Elsa Matilde por esa invitación sorpresiva y maravillosa para participar en este ejercicio, en el cual desarrollé básicamente una defensa de las trans. Vamos adelante con las trans, con las transiciones, con las transformaciones profundas que requiere nuestro mundo, con esa perspectiva de realmente transitar, otra vez el verbo, o el prefijo, hacia un espacio muy diferente de relacionamiento entre las personas, de las personas con las demás especies, y donde seamos capaces de volver a habitar el mundo de una manera amable. Comparto con Sandra el absoluto placer y alegría de tener hijas más o menos de la misma edad, una de las cuales hace una contribución para mí sorprendente aquí, y que en algún momento de nuestras vidas nos miraron a los ojos y dijeron: no quiero que me digas más que el mundo se va a acabar. No quiero que me digas más que el cambio climático me está cortando las posibilidades de ser lo que yo quiero ser en el futuro. Tú tuviste la posibilidad de escoger incluso tu género y tu posición en la comunidad, en el mundo, y ¿por qué mejor no piensas en un futuro promisorio? Y yo no me he dado cuenta que incluso en esas conversaciones tan espontáneas que uno tiene y tan alentadoras los domingos a las 5 de la tarde, sí había construido un ámbito de alarma que puede que, de hecho, que tiene fundamento, por supuesto,
pero que no nos lleva a ningún ejercicio creativo ni a ninguna alternativa de vida. Y yo creo que por eso nuestras hijas todas se volvieron artistas. Las mías son diseñadora, literata y cantadora de flamenco. Entonces, yo creo que para cantarme la tabla todos los días que se puede, pero con una alegría infinita dices, miren, nos podemos hacer cargo del mundo y esperamos su solidaridad y acompañamiento. Por favor, no le quiten la esperanza a los jóvenes. Cada día la gente decide que es mejor tener gatos y no tener hijos, y tiene que ver con eso, con que no estamos ofreciendo un futuro esperanzado. Entonces, mi contribución aquí en este libro tiene que ver con las transiciones, con la necesidad de ser creativos, creativas para inventarnos el mundo que viene día a día, si es el caso para parirlo, con todos los dolores que eso eventualmente puede significar, pero que sea un mundo acogedor y un mundo donde toda la vida quepa. Muchas gracias. Bueno, después de esa transición, yo primero quiero saludar a mis queridas amigas Margarita y Alegría de mi corazón. Y también agradecerle muchísimo a Elsa Matilde por varias cosas, no solamente por el libro, sino porque ella nos invitó a ser miembros de la Junta Directiva de Fundación Natura. Y ahí estamos Brigitte, está Clara, que ahora es la directora ejecutiva, y es una experiencia de aprendizaje maravilloso. Y pues agradezco que pues, desde que Ricardo Lozano fue ministro de Ambiente, yo asumí la presidencia de la Junta y ha sido un reto maravilloso. Y con Clara hemos hecho un equipo estupendo también. Así que eso es parte de otros corazones. Clara, Elsa y mis miembros de Junta. Sí. Yo hablo de la transición y es que yo de cachaca me volví costeña. Entonces la pandemia me llevó por razones astrales a vivir en Crespo. Y el artículo que publico aquí es precisamente una vivencia como ciudadana. Yo soy de formación arquitecta urbanista y comunicadora por corazón, y gracias Brigitte por que la IAN me ha apoyado muchísimo en esta nueva etapa de mi vida de ser comunicadora ambiental, usando los estudios de la IAN con Eric Vallés y del Grupo Tuyo. Estoy muy agradecida. Gracias. Estamos filmando. Ahí están los muchachos filmando. Yo quiero decirles que para mí el artículo que me invitó Elsa Matilde le di vueltas, y después de la pandemia, o durante la pandemia en que me tocó entender el ecosistema litoral marino, especialmente en un área altamente erosionada, y el barrio Crespo en particular, un barrio tradicional que muchos de ustedes conocen, el gobierno nacional hizo el primer proyecto de mitigación al cambio climático en el litoral caribe colombiano. Esto es una obra de infraestructura enorme que diseñó desde Bogotá la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces yo, como ciudadana y como usuaria de ese sistema, de ese nuevo sistema, porque fue una ocupación del mar, muchas hectáreas, 15 hectáreas ocupadas al mar abierto, empecé a entender qué está pasando con ese ecosistema litoral. Y me encanta compartirlo además con Sandra, porque una gran preocupación que comparto además con Fundación Natura es la pérdida del bosque seco tropical. Es dramático. La pérdida en el litoral caribe, donde quedan unos reductos realmente mínimos, pero además un proceso de urbanización absolutamente galopante que creo que hay que ponerle tata quieto.
porque ese proceso de expansión urbanística entre Cartagena y Barranquilla va hacia una megalópolis lineal, absurda, que está acabando con el bosque seco, pero además importando unos modelos de urbanismo que no son propiamente nuestros. Y yo llamo la atención sobre esta lectura de urbanística que se está dando por encima de las corporaciones regionales, por encima de las alcaldías, por intereses para crear centros comerciales enormes, mega inversiones donde no tienen por qué estar. Así que yo invito a esa reflexión en este artículo sobre las incertidumbres que está generando ese proceso de desarrollo en el cual hay muchos intereses financieros, por supuesto, y el tema del deterioro de los ecosistemas marino-costeros. Entonces, sin alargarme mucho, yo quiero dar, me encantaría que post-COP16, Foro Nacional Ambiental, hiciera una discusión, organizáramos una discusión para saber qué está pasando con ese litoral marino-costero, como parte, digamos, de entendernos con otras disciplinas, con los biólogos y con las entidades gubernamentales que toman las decisiones. Así que esto es un abrebocas para un seguimiento a post-COP16. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Joana Cifuentes. Yo soy cofundadora y directora ejecutiva de Climalab, que es una ONG que viene trabajando acá en el país hace ya 7 años. Y me siento muy honrada, muy feliz de tener acá a varias de mis mentoras de este proceso de liderazgo ambiental desde las juventudes, a mis Margaritas, Margarita Pacheco, Margarita Marino, Alegría Fonseca, que siempre llena de alegría en nuestros corazones, como le decía Elsa Matilde, y bueno, muchas de las que me acompañan acá que en algún momento han estado generándome algunas recomendaciones, también jalándome las orejas cuando me las tienen que jalar, pero sobre todo compartiéndome desde ese amor profundo por esta causa, pero también el amor profundo por esos liderazgos nuevos que nos han permitido y que nos han abierto esos caminos a estos nuevos liderazgos también femeninos en estos espacios, que me han dado también esa inspiración maravillosa desde sus propios procesos, ¿no? Para generar y para crear este logro, que es para mí un logro importante. Y agradezco también acá a mi equipo de Climalab y a mis chicos que vienen con la delegación de Climalab de varios departamentos del país, de San José del Guaviare, Boyacá, Putumayo, La Guajira también nos acompañan. Tenemos una delegación de 7 jóvenes líderes y mujeres acompañando en esta participación en la COP16, y precisamente ese logro no es un logro solo mío y de mi organización, de los cofundadores que en algún momento nos pensamos a Climalab y que hicimos parte del movimiento climático de jóvenes colombianos, que también me acuerdo mucho que Manuel Rodríguez de Serra nos jalaba las orejas y nos decía muchas cosas de los procesos también de participación juvenil para fortalecer ese liderazgo, ¿no? Desde un liderazgo profesional, desde un liderazgo en donde los y las jóvenes generamos propuestas desde el conocimiento, generamos propuestas desde las iniciativas, desde las discusiones, digamos, enmarcadas también con gobierno nacional y con todas otras entidades, en donde justamente se reconociera ese liderazgo desde el conocimiento de la causa y desde también una trayectoria, ¿no? De cómo logramos demostrar también y generar un proceso de reconocimiento de nuestros propios liderazgos a partir de nuestros procesos en nuestras comunidades, ¿no? En nuestras localidades. Entonces, Climalab también es un logro de ustedes mujeres que nos han abierto ese camino y nos han inspirado en este espacio. Bueno, este es un pequeño preámbulo que quería hacer, contarles un poco de mi capítulo. Yo soy también profe
docente, apasionada por estos temas de la educación. De eso tiene mucho también Climalab, del tema de educación, formación y el tema de liderazgo juvenil, buscando un poco derribar o superar esas barreras que en algún momento, hace más de 10 años, yo me enfrenté junto con otros jóvenes. Y allí, pues, digamos, hay unos mensajes claros que hemos venido movilizando también en mi organización y en mis procesos, y es pasar de la crisis a la oportunidad. Es un mensaje claro que también ahorita nos recordaba mucho Brigitte de ese tema de la profunda desesperanza que nos generan estos espacios, estas discusiones, de que en los medios de comunicación, que también esas nuevas apuestas comunicativas, de también llamar hacia la ecoesperanza. Entonces, dentro de mi capítulo también hablo de educar desde y para la ecoesperanza, de cómo logramos superar esos miedos, esas angustias, esas tristezas, y yo creo que también este escenario de la COP16, en donde generamos esa juntanza que lo decía Sandra hace un momento, nos llena de esperanza, nos inspira a decir, el camino en el que estoy involucrada o involucrado es el camino. Hay otras personas, hace muchos años eran retos muy grandes porque no estaban estos medios de comunicación, en internet, en donde buscáramos referencias en otros países, en otros contextos, pero ya tenemos la oportunidad de inspirarnos a través de las iniciativas de otras personas, de las comunidades locales que tienen grandes retos. Yo soy una persona de ciudad, pero que he tenido la oportunidad, digamos, de conocer muchos contextos territoriales y cada vez me sigo inspirando, ¿no? Con estas personas jóvenes que me acompañan en la delegación, es como que cada día me llenan de más esperanza, y eso también es muy motivador para el proceso personal y también organizacional. También claramente recojo unos temas muy relevantes que nos han venido también posicionando, en este caso, por ejemplo, el maestro Julio Carrizosa, cuando hablamos de educar para la complejidad. Enrique Lev, retomó varios autores colombianos que han venido posicionando estos temas desde esos enfoques también de análisis, desde lo académico, pero también desde lo socioambiental, lo sociopolítico, como lo decía Elsa. Educar desde la emoción, ¿no? Acá también es un espacio muy emocional, y cómo eso también nos transmite un tema de qué nos genera la naturaleza, ¿no? Que nos genera la diversidad, no solamente la diversidad biológica, sino para quienes de pronto, no sé si acá nos acompañan personas de otros países, o solo habemos colombianos y colombianas. Ok, por acá, algunos, bienvenidos, bienvenidas. De sentir el Pacífico, esa diversidad cultural, ¿no? Ese sabor que tenemos acá también nos llena de emociones, nos llena de esperanza también, y nos conecta con esos procesos, esta biodiversidad maravillosa y esas otras resignificaciones del territorio. También, digamos que yo retomo dentro de mi capítulo el tema de educar para la vida y a lo largo de la vida. Y ahí también se me viene una frase, y con este contexto, ayer que fue el Día del Género acá en la COP16, de ver a más niñas, ojalá, también en estos escenarios, de ver a más mujeres jóvenes, y de darles ese mensaje de que puedan crear y creer lo que se sueña. Yo creo que es muy importante eso, ayudarles a que crean y a que creen eso que sueñan y lo hagan posible, vinculando también esta inspiración, digamos, de logros que se han venido teniendo acá en nuestro país a través de muchas referentes. Entonces, digamos que eso es un poco de mi capítulo, les invito a leerlo y también a apoyar, digamos, los procesos territoriales y a seguirnos en @Climalab. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Elsa Matilde.
No te hemos dado el aplauso a ti, pero te lo mereces 10 veces. Gracias. Realmente empiezo por la gratitud con cada una de ustedes que puso su corazón aquí y hacia ti que nos invitaste en un primer lugar. Creo que, no sé, estábamos comentando que a muchas nos pasó que nos invitaste y fue como, me elemento. Como, quiero, pero si voy a tener tiempo. Y yo me alegré mucho de decirte que sí, porque realmente para mí fue un ejercicio muy especial y que dio fruto al capítulo que comparto, cuya reflexión es una reflexión que hila mucho de lo que han dicho antes. Me encantó cómo empezó Manuel por decirnos que se hayan perdido el 94% de los vertebrados en América Latina. Es el fracaso. Y lo mismo digo yo, que lleguemos al año 2024 y cada año sigan creciendo las emisiones. Uno podría pensar es el fracaso, y yo siento que somos una comunidad que está atrapada en una paradoja que nos obliga a buscar caminos de esperanza porque nos sentimos muy frustradas y muy frustrados de ver que no paramos de dedicar nuestras vidas, toda nuestra energía, y que aún así, ¿no? A pesar de tener éxito narrativo, yo digo que tenemos éxito narrativo, yo digo que es impresionante el éxito narrativo, creo que hemos logrado que el mundo se interese por estos temas en una cantidad de tiempo récord. Así que la comunidad, voy a llamarla climática, es un término reduccionista, pero llamémosla así por darle un nombre, ha logrado en unos 5 años convertir la narrativa del neto cero en una narrativa global a la que todas las empresas quieren aspirar. Es impresionante, pero que eso se encuentre con la paradoja de que todos los años siguen creciendo las emisiones, pues es devastador. Y yo me paré ahí en esa grieta a decir, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿No? Y realmente mi llamado es a nuestra propia comunidad a observarnos y a notar que posiblemente no estamos siendo suficientemente observadores de esa paradoja, y que mi apuesta es a que veamos que tal vez hemos estado dedicando nuestra energía vital en un lugar que tiene que ver con el síntoma de la crisis, que está arriba abajo, las emisiones, aquí y allá, y que no nos preguntamos suficiente por lo que está arriba, en el origen de todas las crisis, no solo la crisis climática o la de la biodiversidad, sino todas. Y es algo que creo que a lo que Brigitte estaba aludiendo, y es realmente el paradigma civilizacional sobre el que estamos creadas, sobre el que estamos creados y del que estamos tratando de sacudirnos con dificultad, porque en el fondo somos hijas e hijos muchas de nosotras de ese paradigma y así pensamos. Hasta que no observemos las premisas sobre las cuales estamos diseñando todas las soluciones, nuestro propio discurso y las soluciones que estamos diseñando, esto es lo trágico, terminarán ahondando la brecha y empeorando la crisis. Nuestra respuesta a la crisis empeora la crisis si parte del paradigma que creó la crisis. Mi capítulo es una reflexión sobre eso, y lo que hace es proponer que nos observemos desde 3 ejes. Primero, que reevaluemos nuestra relación con el tiempo, que volvamos a entender los tiempos largos de nuestro planeta, que comprendamos que los humanos somos una especie que, como otras, estamos generando una crisis tóxica planetaria que está cambiándonos de era. Las cianobacterias ya hicieron eso hace muchos millones de años y lograron crear una atmósfera de la que hoy dependemos. Y si los humanos tenemos esa capacidad geomórfica, podemos también emerger la era que va a emerger dentro del antropoceno. Ese es el nivel de nuestra responsabilidad, ¿no? Creo que todas aquí lo sabemos, pero muchas veces nos quedamos en la urgencia del tiempo de la vida humana. La segunda premisa que yo llamo a que reevaluemos es cómo observamos la conciencia, cómo observamos el pensamiento. El pensamiento occidental es un pensamiento fragmentario, basado en la separación, donde nos vemos como individuos y en el mejor de los casos lo que queremos es ver la naturaleza como un
objeto o tal vez incluso como un ser allá que yo voy a cuidar allá, ¿sí? Pero cuando observamos conscientemente, realmente somos ella. Hay un filósofo muy interesante que dice, el antropoceno es la naturaleza en su versión de pesadilla tóxica. Es muy bella esa frase, ¿sí? Entonces, cuando tomamos esa conciencia como de soy la especie creadora del antropoceno y a la misma vez soy quien está narrando esta historia que nos trajo hasta acá, recobra la agencia creativa que tenemos los humanos, que realmente somos seres de mito y seres de biología, no solo biología, también de mito, que creamos el mito en el que vivimos y que a la vez desde el mito en el que vivimos creamos el mundo y ese mundo a su vez repite los mitos. Pues recuperamos el poder de crear el mundo. Por eso, gracias a todas las hijas artistas, espero que todas recuperemos el poder creativo del mundo. Y finalmente, 3, la premisa de cómo estamos comprendiendo la crisis energética. Porque la estamos viendo desde un lugar que es supremamente reduccionista. Es como si la energía fuera la energía eléctrica, ¿no? Incluso en otros casos la energía primaria. Y en el fondo lo que tenemos es un olvido de que la vida, lo vivo, es un mecanismo de transducción de energía. La transducción de energía es convertir la energía solar en otro tipo de energía. Y la vida lleva 4.500 millones de años transduciendo energía en este planeta. Y nosotros somos una forma de eso. Sino que somos una forma de ese metabolismo, es un metabolismo, que lo que hace es canibalizar su propia capacidad para seguir transduciendo energía. Somos una civilización derrochadora de energía, pero no solo de energía eléctrica, de energía vital. Y cuando comprendemos que la crisis energética es una crisis de cómo nosotras y nosotros estamos derrochando nuestra energía vital, pues participar en ese metabolismo se vuelve otra cosa y mis decisiones diarias son otras. Ya no me voy al burnout, ya cuido mi energía como lo sagrado, ya veo que la crisis energética tiene que ver con el lugar donde yo invierto cada gota de energía mía y de las relaciones en las que estoy. Entonces, de eso se trata mi capítulo, es un capítulo de mucha autorreflexión, pero que espero que nos inspire a cuestionar las premisas más hondas sobre las que estamos actuando todos los días para cuidarnos, para cuidar el planeta, para que desde cuestionar esas premisas realmente comprendamos que esta es una crisis identitaria de lo humano, en la que lo que estamos buscando es replantear no solo cuál es nuestro rol, sino qué es lo humano, que más allá de ser una colección de individuos, tal vez es una red de holobiontes, un tejido, de holobiontes interconectados en un metabolismo biosférico. Y cuando nos veamos así, posiblemente nuestro movimiento saldrá de esa paradoja que nos tiene tan atrapados. Entonces de eso se trata. Gracias por oírme. La atención es el bien más preciado en esta era. Mi nombre. Lo menos importante es mi nombre, pero para quienes no lo saben, me llamo Isabel Cabellier. Ahora lidero una iniciativa que se llama Mundo Común. La pueden encontrar en internet mundocomun.org o @mundo.común. Y ojalá todas nos lleguen y lleguemos a todas a tejer un mundo común de nuevo, porque de eso se trata, que rehistoriemos el mundo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Victoria Guapeta, soy profesora e investigadora en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. Quiero agradecerle a Elsa por la invitación a participar. Igual mencionar que me siento completamente orgullosa de estar sentada al lado de tantas mujeres que han trabajado pues, durante años en estos temas climáticos. Y digamos desde las cuales me siento con menos experiencia en bastante trayectoria. Antes de contarles un poco sobre mi artículo, quiero iniciar agradeciéndole a 2 personas que fueron claves en mi formación y en la construcción de mi pensamiento sistémico a nivel ambiental. Uno de ellos es María Adelaida Parado, rectora académica de la Universidad Javeriana,
una persona impresionante que ha trabajado muchos años en la defensa de la mujer, en el reconocimiento del rol de género, en la defensa de los territorios a nivel ambiental. Y otra persona muy importante que no está ya en este mundo con nosotros, lamentablemente, Francisco González de Avelón de Guevara, digamos, uno de los pioneros en el pensamiento ambiental en el país, también con una contribución enorme, especialmente en la reflexión de la relación naturaleza y cultura, y que me permitió construir este camino, digamos, de pensamiento sistémico, y a través de quien conocí en ese momento a Margarita Marino, que no sé si se acuerdan de mí, hace muchos años con Julio Carrizosa, cuando yo era asistente de él en el 2011, yo escribía las actas con Francisco González, que organizaba su biblioteca, y las hacía Margarita en una de esas reuniones, no sé si se acuerdan de mí, hace muchos años, ya la veo, pero unos años más adelante. Ya con otro pensamiento, con una formación que le debo a estas dos personas y que quiero hoy mencionarlas y resaltarlas mucho, mucho acá. Digamos que producto de esa experiencia de trabajo con Francisco y también como mi formación como antropóloga, empiezo a incursionar en un campo que para mí siempre fue muy maravilloso, y era entender la capacidad que tenemos como sociedad de enfrentar diferentes tipos de perturbaciones. Desde muchos años me he cuestionado las dinámicas del cambio global, las dinámicas de cambio acelerado del mercado, y cómo eso influencia al ser humano, pero al mismo tiempo cómo tiene la capacidad de construir, de adaptarse, de enfrentar, de resistir permanentemente, así esa resiliencia sea negativa. ¿Sí? Es decir, como que la vemos inicialmente muy positiva, pero ese lado negativo de la resiliencia es muy poco explorado. Y parte también del legado que me deja Francisco en esa reflexión sobre la relación naturaleza y cultura me lleva a entender que hay otras formas de conocimiento ecológico que contribuyen mucho a entender esa capacidad de resiliencia no propias del mundo occidental, y que vienen más bien de las comunidades indígenas y de diferentes pueblos afrodescendientes en el país. Y por eso mi trabajo y mi artículo está asociado a entender esa capacidad de resiliencia que tiene puntualmente una comunidad indígena a la que le debo mucho de mi trabajo y experiencia profesional, que es el pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un pueblo que durante años ha defendido su territorio de mil problemáticas asociadas a la colonización, a la producción, digamos, al desarrollo de cultivos ilícitos, a la violencia y demás, y que siguen resistiendo y que han generado un aporte muy importante en la conservación, digamos, de la Sierra Nevada como un ecosistema estratégico y una región patrimonio, pues, digamos, de la nación y de la humanidad. Y en ese contexto empiezo entonces a sentar una reflexión de cómo se construye esa resiliencia y cómo desde otras miradas podemos construir occidentalmente una resiliencia distinta. Y empiezo a identificar una antropóloga que para entender la resiliencia tenemos también que crear mecanismos de medición de tal resiliencia. Y mi artículo es una apuesta y una propuesta para medir la resiliencia a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo. Propongo un índice de resiliencia para un trabajo durante 7 años en la Sierra Nevada, que emerge un poco con un conjunto de indicadores propios, digamos, del conocimiento indígena, y que intento empezar a replicar en otros territorios, pero el artículo está concentrado especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un índice muy cuantitativo. Yo, digamos que durante mi proceso doctoral peleo mucho, me enfrento con una pelea con lo cualitativo y empiezo a incursionar más en lo cuantitativo. Luego me doy cuenta que no sé qué hacer, que todos los detalles igual y los pero esa pelea de alguna manera me lleva a entender que para poder tomar decisiones tenemos que medir cosas y que nos tenemos que enfrentar a ese mundo de medición para poder facilitarnos la vida en la toma de decisiones. Y finalmente el índice es esa expresión de poder sintetizar un mundo de variables para explicar la realidad de fenómenos sociales asociados a dinámicas de cambio climático, y difundirlo y divulgarlo para que otros interesados en entender este concepto de resiliencia, hoy tan divulgado, tan enunciado y tan mal usado, sea usado de manera más crítica y sea también cuestionado y replanteado permanentemente. Ese es mi artículo, espero que lo puedan leer, que lo puedan disfrutar. Es producto de una investigación de muchos años, y que espero que aquellos que estén interesados en estos temas pues puedan empezar a alimentarlo, a cuestionarlo, a debatirlo,
y empezarlo a usar en diferentes contextos para tomar decisiones. Esta es la apuesta del artículo. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Jimena Puyana. Trabajo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde dirijo el área ambiental, pero hoy aquí quiero presentarme más como la mujer que soy aquí con ustedes. Yo soy una pastusa nariñense, ecóloga, ambientalista, que apela mucho siempre siempre estoy pensando en la solidaridad y en la empatía, no porque sean virtudes que yo siempre tenga, sino porque es una búsqueda constante y me parece fundamental para poder entender este mundo en el que hoy nos movemos y que a veces pareciera tan desesperanzador, pero que también cuando nos ponemos en ese lado nos permite ver la luz un poco. Y a eso se refiere un poco el artículo que yo escribí junto con Marcela Zamora, a quien le quiero también hacer este inmenso agradecimiento, porque esta propuesta de Elsa llega a mi vida en un momento pues, de mucha complejidad, porque estaba siendo asignada a acompañar temporalmente otro país, otra oficina del pleno del otro país, y sentía que no iba a poder, que esto me iba a quedar grande, que no sabía si iba a tener el tiempo, que me iba a demorar, pero lo tenía que hacer. Y sin embargo, esa experiencia en este otro lugar me dio la oportunidad de pensar y de reflexionar qué es lo que estábamos haciendo acá, ¿no? Y como en qué me podía inspirar. Y lo que me inspiró a mí para escribir este artículo es, y que es un homenaje a las experiencias de las mujeres rurales, de quienes yo he aprendido. Yo quiero que este artículo sea un homenaje a todas ustedes. Aquí hay algunas que me han enseñado muchas cosas. Me habría gustado hacer un recorrido por muchas de las experiencias que he podido conocer en la Amazonía, en el Caribe, en el Pacífico, pero el tiempo era corto. Necesitaba enfocarme y hay una experiencia que me ha marcado mucho en la vida, que es el trabajo en la Bujana. Yo salí de Pasto cuando a mis 16 años, llevo en la Bujana 13 trabajando, entonces dentro de poquito, les decía yo casi que me voy a hacer, bueno, por lo menos sí, es persona bien recibida, porque ya tendré un tiempo allá. Y me inspiró mucho ese trabajo que se hace allá y esa experiencia, porque ustedes saben, la Bujana, este gran humedal que recibe las aguas de 3 grandes ríos, el Cauca, el Magdalena, el San Jorge, que se conoce cada tanto en las noticias nacionales que porque se inundaron y entonces es toda una gran tragedia. Me ha enseñado a mí que ver el mundo y ver esos problemas con una mirada distinta, escuchando lo que en este caso las mujeres rurales tenían que decirnos y tenían que aportar, hace toda la diferencia. La Bujana es una zona intervenida con obras duras por tanto tiempo, la creación de un dique marginal, la creación de unas vías, el control del agua y la inundación siempre ha sido el principal punto de entrada y de atención de un territorio como esto. Y cuando iniciamos el trabajo allá, las mujeres fueron las primeras que nos dijeron: nosotros queremos la Bujana, no la secana. Las mujeres rurales que han sido llevadas a vivir al centro de ese gran humedal por razones variadas, incluyendo el propio conflicto. Y eso, pues como que nos descolocó a todos un poco, porque todos llegábamos a resolver el problema de la inundación. Y cómo así que entonces ahora que es la Bujana y no la secana. Y empezamos a indagar y a trabajar con todas estas mujeres en las soluciones que ellas proponían, porque ellas son las que tienen que caminar grandes, largos periodos del día, largas horas para buscar el agua y sacarla muchas veces
de las aguas subterráneas o de las ciénagas y llevarlas para proveer el agua y la comida a sus hijos. Entonces empezamos a trabajar ya en otras formas de resolver el problema. Ya no eran los diques, ya no eran las sobralturas, ya no era controlar la inundación, era cómo podemos restaurar a Mojana, cómo podemos devolverle a ese ecosistema del que ellas son parte y con el cual se identifican y que tiene un lado también muy femenino, cómo hacemos para devolverle el funcionamiento propio, ¿no? ¿Cómo hacemos para trabajar para que ese ecosistema autorregule nuevamente eso que desde acá se ve como un tremendo problema y que claro, el problema está porque pues, el modelo de desarrollo en la Mojana ha sido controlar justamente la inundación y apoderarse de esas zonas que en las épocas secas se liberan y entonces queremos controlarlas y entonces empiezan a expandir ahí otras actividades que cuando llega la inundación pues se vuelve nuevamente una tragedia. Y se constituye este trabajo en redes con ellas, cuando ellas mismas empiezan a juntarse y empezar a ver el poder de estas personas, cuando empiezan a compartir sus conocimientos, empiezan a empoderar en sus decisiones y deciden tomar el liderazgo de sus propias vidas y de lo que quieren hacer en este territorio y cómo inciden entonces en políticas públicas, porque hoy ya ellas presentan sus propias propuestas frente a una situación compleja como la que se vive ahí. Y eso es un poco lo que narra este capítulo, un capítulo que habla sobre esa historia, sobre cómo las mujeres son y han presentado esas soluciones distintas, sobre cómo parándonos desde la empatía y desde el reconocimiento de esas mujeres rurales que saben lo que hay que hacer, que saben, que entienden cuáles son las soluciones para los problemas que muy complejos que hoy también mis compañeras han descrito, ellas también tienen unas propuestas. Entonces, cuando uno se para y escucha, pero escucha con atención, con empatía, con solidaridad, empieza a identificar que sí hay un camino posible, que hay un futuro posible. Y mi mensaje entonces es que en ese trabajo con estas mujeres, con las mujeres en general, hay tanta potencia, de verdad. Yo en lo que hago también, parte de lo que hago, me toca a mí construir equipos y hacer que los equipos funcionen. Y mis equipos han sido por muchas diferentes razones, en su mayoría liderados por mujeres. Aquí hay varias de ellas que también me han enseñado tantas cosas, de quienes he aprendido tanto, y sé que ahí hay un valor muy fuerte, que también hay que desmitificar eso de que es que las mujeres son peligrosas y uno lo oye, ¿no? Entonces nos van a poner de acuerdo en una cantidad de cosas que ya hoy no tienen asidero de ninguna manera. Yo creo que ahí hay un poder muy fuerte, el poder de conexión con la naturaleza y el poder de ponernos de acuerdo en situaciones complejas de manera muy rápida para solucionar un problema. Esa es una gran virtud que tienen las mujeres, especialmente esas mujeres rurales a quienes hoy les quiero hacer este homenaje y para quienes es este trabajo que hemos hecho. Y muchas gracias, Elsa, por insistir. Gracias. Buenas noches. Cuando Elsa me llamó y me dijo escribe un capítulo, yo me debatía entre escribir algo mío o escribir una historia que todavía no he terminado de contar. Y terminé escribiendo sobre cómo una organización como la Fundación Natura tiene 41 años de trabajo forjado gracias a un conjunto de mujeres. Y decidí escribir sobre una organización que, a pesar de unos liderazgos masculinos maravillosos, muy incidentes en el país y en el tema ambiental, ha tenido un conjunto de mujeres y una en especial, y decidí contar una parte de esa historia. Y al final me di cuenta que contando esa historia contaba algo de mí también. Entonces, la historia del capítulo es reconocer
cómo a lo largo de 40 años distintas mujeres en distintas posiciones de la Fundación Natura han venido aportando y construyendo a los debates, a las políticas, a la incidencia del tema ambiental en Colombia. Y escribiéndolo tenía unas ganas muy fuertes de llegar a la década de los 90 y específicamente a 1997, cuando llega a la Fundación el San Martín Escobar. Y con mucha claridad, y tengo que decir que reconociendo todo su trabajo, empecé a relatar cómo por primera vez una organización ambiental pone el tema de las mujeres en las mesas de discusión, en los relatos, en las convocatorias, y las convierte en un objetivo en sí mismas de liderazgo. Y describo cómo ella, a lo largo de 22 años, 24 años, 22 años, hizo esta historia en la Fundación. Y quiero contarles algunos hitos de eso. Uno, ella se enamoró del Pacífico. Y mi primer recuerdo hace... Mi hito es siempre relacionarse con la edad de nuevo. Y entonces tengo que pensar, hace 26 años, ella recorriendo la costa pacífica nos enseñó a trabajar con las mujeres y luego empezó a trabajar con las mujeres indígenas de América Latina. Y luego, poco a poco, nos fue enseñando, compartiendo todos sus aprendizajes para que las mujeres que trabajábamos en Natura en ese momento, encontráramos nuestro punto de liderazgo hacia sí mismas y hacia la comunidad. Y relato un poco esa historia. Y relato cómo ella, a lo largo de estos años, empezó a hacer encuentros que ella gestionaba para poder traer a mujeres de toda Centroamérica y Sudamérica para que se sentaran a hablar de temas que en ese momento a muchos les parecía una locura. Mujeres y agua, mujeres y cambio climático. Eso fue cuando nadie hablaba de cambio climático. Y tú tuviste la visión de empezar a poner el tema con las mujeres. Imagínense en una organización donde veíamos pasar a nuestra líder, a nuestra directora, haciendo este tipo de cosas, lo que implica en nosotras, lo que genera en nosotras en su momento y la huella que deja ese liderazgo. Hoy en día, la Fundación Natura es una organización femenina, desde su órgano directivo hasta su órgano de toma de decisiones más diplomático y más de planeación, su comité directivo, hasta toda esa mano de trabajo, de pensamiento que es forjado por mujeres. Entonces, mi capítulo es esa historia. Y hoy aquí hay algunas de esas personas, Alcira, Nancy, Claudia, ¿quién más está? Que fuimos alumnas de San Martín. Recuerden quién más está acá, están las tres. Jimena Franco. Jimena Franco, que salió, pero estaba hace un ratico, y a Escobar. Y por esa razón escribí este capítulo, porque
te mereces esto y muchísimo más, un reconocimiento único a tu causa. Por haber y de muchas cosas. Gracias. Primero que todo, le quisiera agradecer mucho a Elsa, obviamente, como todas, por darnos primero la invitación y luego seguir dándonos el empujoncito. Yo fui alguna de las que varias veces pensó decirle, ya no voy a poder sacarle. Pero es un poco porque al día de hoy yo creo que una de las cosas que menos tenemos es tiempo. Tiempo para hacer las cosas que más nos gustan, que es escribir, y escribir ciencia, pero también escribir para contarle a la gente lo que estamos haciendo y para motivar. Entonces fue un gran esfuerzo que tuve que hacer, pero Elsa todos los días me lo recordaba. No sé, estoy esperando tu capítulo, estoy esperando, y no quería dejar de estar en este libro, además porque yo hablo y yo trabajo en el mar. Y lastimosamente Colombia, a pesar de que tiene 50% mar, 1.800 kilómetros en el Caribe, 1.300 en el Pacífico, tiene muy poca mirada al mar. Realmente somos un país muy centralista, muy andino, por eso los capítulos que ustedes ven en el libro sobre el mar son muy pocos. ¿Por qué? Porque pues, al final sabemos que es ir a Cartagena, a la playa, pero realmente no nos apropiamos de nuestro mar ni de nuestras comunidades en el mar. Entonces, yo que trabajo en el mar y que me formé, soy caleña de la Universidad del Valle y me formé, tuve toda mi experiencia inicial en el Pacífico colombiano. Desde ahí me marcó mucho mi devenir porque, pues, sinceramente, el Pacífico es mágico, ¿no? O sea, desde que uno llega ahí es otra cosa. Es un contraste con el Caribe, un contraste en el que la naturaleza se mezcla con la gente del común, que ellos saben cómo son los pulsos de la marea, que saben dónde están los organismos, dónde están las corrientes, que navegan a ver las inmensidades GPS, ni nada de eso. Entonces uno empieza a entender que más allá de eso del conocimiento científico está el conocimiento tradicional y que es muy importante. Y me fui del Pacífico por muchas razones. Estuve en la Amazonía, no me quedé allá, volví a mi mar, me fui al Caribe y de ahí me fui a hacer mi doctorado en oceanografía, y de eso que uno siempre empieza a seguir la línea dura, pues estudiando y haciendo paper, y pues decidí volver a mi país por una razón muy importante, porque tenía una oportunidad acá de estar en un instituto que es el INVEMAR, pero también porque podía estar cerca de mi familia, que ha sido mi motor. Que ha sido mi motor, y yo creo que para todas es importante decirlo. Mi familia además está llena de mujeres. Nosotros somos 6 mujeres, 5 mujeres e hijas, con mi mamá 6, y además tengo 7 sobrinos, de los cuales 6 son mujeres. Entonces somos una familia matriarcal. Entonces hemos sido muy unidas, nos impulsamos todo el tiempo, y yo creo que parte de todo este ejercicio de este libro también es un poco querer mostrarle a mi familia que podían, como siempre, sentirse orgullosos del trabajo que hacemos, que no solo es científico, sino que también permea a la sociedad. Y eso también me parece interesante porque en todo este devenir que he tenido en mi carrera profesional, veo cómo puedo impactar en las personas más cercanas a mí. A veces, cuando mi mamá me acompaña a los congresos, entonces a veces se sienta y le preguntan cosas, y entiendo qué es la urgencia, ya entiendo qué es los isótopos, ya entiendo, y me parece súper importante, pero también de ahí para abajo, porque mis sobrinas, mis hermanas, están metidas en todo este tema marino. Ya tengo una sobrina bióloga, pero mis sobrinas más chiquitas, yo fui a la Antártica, fui de la primera expedición, y mis sobrinas más chiquitas jugaban a que se montaban en pingüinos, no en ballenas, no en delfines, en pingüinos, iban por todos los mares. Entonces pensaba, ¿cómo puede uno permear tanto a las personas que están cercanas con lo que estás haciendo, sobre todo si amas lo que estás haciendo? Y bueno, desde ese amor de lo que estoy haciendo, cuando volví a Colombia y volví al INVEMAR, me enfrenté a que tenía que
empezar a liderar unos temas que todos oímos en el país, es la erosión costera. Y como decían todas aquí, es terrible, miles de kilómetros perdidos, no hay soluciones, sigamos haciendo diagnósticos, seguimos perdiendo costa y yo empecé a decir, no, no podemos seguir trabajando solo en diagnósticos, no podemos seguir diciendo que ya no soy costera, tenemos que encontrar soluciones. ¿Cuáles soluciones? Entonces, mi capítulo habla sobre eso, soluciones basadas en naturaleza. Soluciones que tienen que ver con conservación de ecosistemas marinos y costeros, soluciones que tienen que ver con restauración de ecosistemas marinos y costeros, pero sobre todo también soluciones que pasan desde lo que los científicos decimos bottom up, que es realmente de abajo arriba. ¿Qué quiere decir? Es decir, soluciones que se construyen con la gente que está en territorio, que son los que conocen lo que el sistema ha ido cambiando, pero también hacia dónde quiere que vayas. Y entonces desde ahí hacemos una mezcla del conocimiento científico y el conocimiento tradicional. Y pues la idea de la apuesta ha sido que en Colombia tenemos muchas iniciativas exitosas que podemos decir que están funcionando, basadas en el conocimiento científico y tradicional mezclado, y que nos están dando una oportunidad, que es algo que también yo digo a la gente, es que el cambio climático todo el mundo piensa que es de alguien de allá, o sea, el que emite, pero ¿quién emite? O sea, es como algo tan etéreo, no está en uno, y también las soluciones no, pues que dejen de emitir o que hagan algo, pero ya. Pero cuando te das cuenta de qué hago yo acá, qué hago yo desde mis pedacitos de territorio, si yo siembro un árbol, a veces eso parece tan absurdo y tampoco, pero eso suma, son granos de arena que suman a la situación. Entonces, desde los territorios hemos encontrado que esos pocos granos de arena ya van sumando a reconstruir y a restaurar ecosistemas, a darle prosperidad a estas comunidades y obviamente a una luz de esperanza puede surgir desde todo esto, a que tenemos algunas soluciones en las manos desde abajo. Yo no voy a hablarles de mentores porque creo que han habido mucho a lo largo de mi vida, en lo personal y en lo profesional. Y bueno, me siento muy honrada de estar aquí con todas estas grandes autoras, mujeres todas brillantes, exitosas y conocidas por usted. Yo no soy de este grupo, pero me siento muy honrada por estar aquí. Y en realidad, además, también quisiera decir que es que este tema no es solo de mujeres. Entonces, hemos estado hablando todo el tiempo de mujeres aquí, pero yo creo que es que las mujeres somos un complemento para los hombres que también están aquí. Y no solamente porque nuestro esposo, yo no tengo pareja, pero es para nuestros compañeros, para las personas que están con nosotros. Yo tengo muchos investigadores hombres. Y como ustedes decían, somos muy peleonas, sí, somos muy peleonas, yo lo acepto. Pero esa pasión con la que vemos nuestro trabajo permea a las personas con las que trabajamos. Les hace ser exigentes en lo que están haciendo y no creo que ser algo de peleona nos quite mucho, más bien nos pone mucho a esa razón que necesita eso, porque de pronto lo que no se estabiliza con pañitos de amor, pues se estabiliza también con esa después de pregunta, sube, baja, haz, porque este mundo necesita un poco la acción un poco más rápida. Yo creo que esta mirada de conjunta de mujeres y hombres del planeta, por ejemplo, apunta a tener un planeta mucho mejor. Entonces, les agradezco a todos por estar aquí y a nuevo por la invitación y al Foro Nacional Ambiental, a la NEAN, a la Javeriana, por hacer parte de lo que nos financiaron este. Mi tema es técnico, no es ambiental, porque por los ambientalistas siento el más profundo respeto y admiración por las luchas y todo lo que piensan y hacen. Yo voy a hablar, y mi tema fue más desde el punto de vista de tecnología. Y la tecnología sirve, como tú decías, para hacer los diagnósticos, realmente, para medir, para esos indicadores que ustedes hacen y que es lo que creo que se está haciendo y se está avanzando mucho en hacer indicadores que midan los consumos que consumen, que se consume con los combustibles fósiles, que se consume, que estamos
gastando en carbono, qué estamos gastando nosotros como personas, qué huella estamos dejando. Tenemos que empezar a medir y ya la buena noticia, si yo pienso, la esperanza, es que eso ya se empieza a ver. Todavía no está bien definido. Yo soy matemática y ahí es que pienso en las definiciones. No está bien definido, pero está empezando a definirse. Y lo que sí se nota es que se va a definir y que hay un interés en que se defina cuánto estamos generando de huella, cuánto estamos generando de carbono, cuánto está generando los árboles y los bosques, cuánto están ellos capturando carbono. Todas esas medidas son las que la tecnología puede hacer. Y hablando de los diagnósticos, por ejemplo, las imágenes de satélite que nos sirven para medir eso de una manera masiva, general, y toda la tecnología para medirlo, nos sirve es para poder hacer un diagnóstico. Y había un símil que me encantó y le puse en el artículo, es como una radiografía, los diagnósticos y todo lo que hace la tecnología sirve para hacer como una radiografía, pero realmente después hay que hacer de verdad, entender el cómo se va a mejorar esa situación. Se entiende, hay este problema, se mide, además se guardan todos los datos actuales, los pasados, y si guardamos todo podemos ver cómo está cambiando. Ahora con Twitter de golpe ya se está recuperando. Viviendo todas las cosas podemos ver qué está pasando y ya hay una conciencia de que hay que hacerlo. Y además, la tecnología de los sistemas de información geográfica en la cual he trabajado, tiene además de todas esas mediciones el componente de la Tierra, que mide dónde es. Por ejemplo, en el tema de los bonos de carbono, algo muy importante es dónde es que se generan los bonos de carbono. Y tiene que haber algo que de verdad regule esos bonos de carbono. ¿Cómo se vende un bono de carbono? ¿Cómo se vende por este año? Pero se puede vender el año entrante. Pero este año no se puede vender 2 veces. Y no hay una entidad que guarde eso por ahora. O sea que eso es un comienzo. Y que haya ese comienzo es una esperanza. Pero todavía falta. O sea, es un camino que hay que seguir haciendo. Bueno, yo creo que ya... Elena Gutiérrez, soy presidente de ERRI Colombia. ERRI es la tecnología que usan muchos de ustedes, en muchas de las trabajan. Y además es muy importante en el tema de la simplicidad, lo que se logra en los sistemas es que de verdad maneja muchas variables. Uno no puede manejar de otra manera si no lo hace con un sistema poderoso y geográfico, porque el tema que se ocupar es absolutamente geográfico. Muchas gracias. Viendo de ti esta presentación, me llena de mucho orgullo. Yo soy Erika Castro Buitrago, soy abogada, efectivamente hoy defenso el cargo de defensora delegada para derechos colectivos y el ambiente. También en ese cargo y me siento realmente muy orgullosa de estar hoy con esta situación que tenemos en el país, presentando un cargo que tiene tantísima responsabilidad y que tiene que responder por muchos de los casos que han comentado aquí y que justamente son casos a los que en el equipo de la delegada muchos de las colegas y los colegas le hacen seguimiento. Yo les voy a contar rápidamente el capítulo del libro. Se trata del desplazamiento forzado y lo que deben enfrentar las mujeres cuando ese desplazamiento puede asociarse a alguna causa que tenga que ver con un fenómeno de variabilidad climática. Y trabajamos especialmente el tema de las mujeres en La Guajira, una comunidad que es la comunidad Tuyá, que en este momento se encuentra en peligro de desaparecer, de desarraigo total, porque efectivamente gracias a la erosión costera
esa comunidad, al no haber sido atendida, al no haberse llevado a cabo todas las medidas de adaptación, va a desaparecer porque son muy pocas familias y ya la mayoría se encuentra desplazada en condición de indigencia en las principales ciudades del país. Entonces hace un análisis de lo necesario que es para el país. Primero, hacer visible la situación de las mujeres indígenas, que son las que están llevando la mayor carga del desplazamiento forzado de sus familias, porque son las que deben quedarse en el territorio, ellas no pueden huir, porque ellas son las que cuidan, porque ese es el rol que siempre, al que siempre nos han llevado a las mujeres, infortunadamente. Y las indígenas en este momento son no solo las que cuidan sus niñas, sus niños, las personas de la tercera edad, pero además son las mujeres que han venido a reemplazar el rol de los varones. Ellas son las que pescan, ellas son las que cultivan. Y quiero recordar aquí a Clarena Fonseca, es la gran lideresa de la comunidad Wayuu que hoy está enfrentándose no solo al mar, sino incluso a amenazas. Y hay una dimensión del desplazamiento forzado, y es que no solo, y lo sabemos, solo que estamos en el contexto de este libro, las personas no solo se desplazan en el país por causas asociadas al cambio climático, tenemos igual ya un ejemplo que es el conflicto interno, ¿no? Pero cuando lo ponemos en el contexto ambiental, se desplazan también por los impactos que presentan los megaproyectos, ¿no? Y los diferentes intereses en los bienes ambientales. Y yo quería tratar ese tema y dejar tal vez una reflexión que me parece una coincidencia y algo muy bonito que pasa en este libro. Mi gran mentora es Gloria Amparo Rodríguez, que no está aquí. Ella fue la persona que un día escuché y dije, yo quiero estudiar Derecho Ambiental. Y no, bueno, ella escribe aquí, ella es mi mamá, como ella dice, es mi mamá, pues mi maestra y es mi gran amiga. Y aquí escribe alguien que yo no sabía que también iba a escribir, y es la nieta de Gloria Amparo y es mi hija. Entonces es porque Gloria Amparo nos ha dicho así. Y es Juliana Vélez Echeverry, con quien yo empecé a trabajar en movilidad y cambio climático en Medellín. Empezamos a trabajar con las poblaciones afectadas en las ciudades a las que nadie les pone atención porque dicen eso no tiene nada que ver con la variabilidad climática. Y le pasó lo mismo que a mí. Juliana iba a trabajar un tema de conflicto y paz y un día se encontró conmigo en la universidad, decidió trabajar conmigo y ahora es doctora en el tema. Su tesis doctoral es sobre la materia. Entonces Gloria Amparo tiene hijas, nietas, bisnietas. Entonces me parece precioso. Aquí hay muchas mujeres que han sido mis mentoras y solo recordar algo que me dijeron las mujeres que me parece hermosísimo, y es: nosotras ya cargamos el material genético de toda nuestra especie. El seguir el asunto de pensar que estamos trabajando un futuro realmente es una ilusión. Y así me lo han enseñado las mujeres Wayuu. Lo que hoy no hagamos, tampoco lo vamos a hacer por la estirpe que ya cargan nuestros hogares. Muchas gracias.